Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y vamos a continuar con el estudio de los libros. Todos tienen ya el papelito para después tratar de aprenderlo. Vamos a ver si hoy podemos repetir los primeros 5 libros y los 12 libros históricos, ¿verdad? Creo que hoy nos los vamos a poder aprender. Pero antes vamos a hablar lo que tenemos acerca del libro primero y segundo de Reyes. Creo que nada más que vamos a tratar esos dos. Pero antes vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos ahora de todo corazón que nos prepare, Señor, para recibir el mensaje de tu palabra y que podamos no solamente tenerlo en la mente, sino bajarlo al corazón y que hagamos la aplicación práctica para nuestras vidas. Bendice a cada hermano y a cada visita aquí presente y permite, Señor, que podamos ser portadores siempre de un mensaje claro y sencillo conforme está en tu palabra. Ahora perdona nuestros pecados, te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a ver allí primero, el libro primero de Reyes. El autor se desconoce. Puede ser que haya sido Samuel, pero con seguridad no fue él. Es una evaluación de los reyes de Israel y hoy vamos a ver todos los reyes, tanto de Israel como de Judá. El libro primero de Reyes trata más bien del exilio en Babilonia. Acuérdense que estuvo allí el pueblo 70 años y también vamos a ver que fueron llevados cautivos a Siria. ¿Cuándo más o menos ocurrió esto? Entre el año 590 al 570 antes de Cristo. ¿Y qué o para qué se escribió el libro primero de Reyes? Demostrar el valor de obedecer y el peligro de desobedecer a Dios. Hoy vamos a ver a la luz de la Biblia, cuando veamos todos estos reyes, que Dios a cada uno de nosotros le ha dado la libertad de escoger, obedecerle a Él o no obedecerle, de creer en Él o no creer, de hacer lo que le agrada a Él o no hacerlo. Eso lo conocemos como el libre albedrío o la elección que tenemos. Y eso está demostrado en el pueblo de Dios y por eso el pueblo de Dios no se quedó sin juicio. Igual que no se queda sin juicio cuando nosotros hacemos lo que no es correcto delante de Dios, aun cuando conocemos a Dios. Bueno, allí vienen los resúmenes de los capítulos. El primero, los capítulos del 1 al 4 es el reinado de Salomón. Habíamos hablado en el segundo libro de Samuel del primer rey de Israel que fue Saúl. ¿Se recuerdan? El pueblo de Israel había desechado a Dios, que ya no reinara sobre ellos. Decidieron elegir rey y aun cuando estaban desechando a Dios, Dios le dio la oportunidad de decir, si el rey hace mi voluntad, yo voy a estar con el rey. Y el primer rey fue el rey Saúl, le fue muy mal porque desobedeció. Y los 3 primeros reyes de Israel, cada uno reinaron sobre todo Israel, o sea, sobre las 12 tribus, y cada uno reinó 4 años. El primero fue Saúl, el segundo fue Salomón, y el tercero fue, el primero fue Saúl, el segundo fue David, y el tercero fue Salomón. Salomón tuvo la bendición de construir el templo, se narra en los versículos, en los capítulos 5 al 8. Recuerden que David tuvo intención de edificar el templo, pero Dios le dijo, no, has derramado mucha sangre, acuérdense que había librado muchas batallas y no se te permitirá a ti hacerlo, pero sí a tu hijo, porque fue una promesa que Dios le dio a David. Allí también se cuenta la visita de la reina de Saba o de Sabá, como usted quiera decir, que vino a ver a Salomón por la sabiduría que se había extendido por todo el mundo conocido de la época. O sea, la sabiduría de Salomón traspasó todas las fronteras y la gente quería solamente escuchar. Ahora, acuérdense que la sabiduría de Salomón no era una sabiduría que se adquirió por conocimiento humano, fue una sabiduría que Dios le dio. Cuando Salomón tomó el reinado, él oró a Dios y Dios le dijo a Salomón algo que no se lo ha dicho a más nadie: pídeme lo que tú quieras. Y Salomón fue muy humilde en este sentido, aunque después sabemos que desobedeció, después se arrepintió y le dijo, yo lo único que quiero es que me des sabiduría porque este pueblo es muy grande. Y eso fue lo que Dios le dio, pero también le dio sabiduría, aparte de la sabiduría le dio riqueza y le dio fama. Después ahí, estoy hablando del libro primero de Reyes, en los capítulos 11 al 16 se divide el reino por el pecado de Israel entre el reino del norte con su capital Samaria, 10 tribus, y el reino del sur con su capital Jerusalén con 2 tribus. Y
allí también en los versículos del 17 al 22, perdón, los capítulos del 17 al 22, se narra la historia de Elías. En cada grupo de reyes hubo un grupo de profetas. ¿Cuál era la misión del profeta? Decirle al rey, oye, esto está bien y esto está mal. Y Dios nunca dejó de enviar al profeta. Y Elías tuvo la bendición de ser escogido por Dios. Fue el hombre que oró para que no lloviese y no llovió en 3 años y medio, y después volvió a orar y llovió, y fue el que tuvo que enfrentarse con Acab. De ese vamos a hablar un poquito más adelante, el malvado Acab. Aunque vamos a ver y vamos a mencionarlo, casi todos los reyes de Israel, todos hicieron lo malo. Los reyes de Judá fueron los que fueron más condescendientes, aunque también algunos de ellos hicieron lo malo. Ahora bien, el versículo clave es: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Ese fue ahí en Primero de Reyes capítulo 3, eso fue la oración de la petición que hizo Salomón a Dios. Dice allí 3:9a: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso fue lo que le pidió, ¿verdad? Siempre que yo hablo de este encuentro de Salomón con Dios, ¿qué hubiéramos pedido nosotros si Dios, el Todopoderoso, el que promete y cumple, el que es fiel, nos hubiera dicho, pídeme lo que tú quieras? ¿Qué le hubiéramos pedido? No me diga. Ahora usted en su casa hoy, cuando usted duerma, cuando usted ¿qué usted le hubiera pedido? Quizás usted no hubiera pedido lo que pidió Salomón: sabiduría, porque la sabiduría no da plata. Pero hay gente que pide plata, o pide fama, o pide riqueza. Pero Salomón simplemente, aunque tuvo todo lo demás, pidió sabiduría. Ahora vamos a ver en Segundo de Reyes, porque aquí vamos a ver todos los reyes. También se desconoce quién lo escribió. Esta es una evaluación de los reyes de Israel. ¿Qué vamos a aprender hoy? Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Usted no le puede echar la culpa a la esposa o al hijo o al nieto de su vida. Usted es responsable por su vida. Su hijo o su nieto o su esposa es responsable por su vida. Y usted es responsable también por influir en otro para bien o para mal. Ahora, si yo hago el bien y los que me ven hacen el mal, el problema es de ellos, no mío. Ahora, si yo hago el mal y los que me ven también hacen el mal, los que hacen el mal tienen un problema, pero yo también tengo un gran problema, porque me imitaron a mí. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces vamos a ver en los reyes de Israel que hicieron casi todos ellos lo malo, pudiendo haber hecho lo bueno, porque tenían, ellos tenían allí, profetas que hablaban en nombre de Dios o la palabra que Dios les decía. En Segundo de Reyes se narra el exilio en Babilonia y también el exilio o el cautiverio en Asiria. Ocurrió más o menos en los 590 al 550 antes de Cristo. Y Primero y Segundo de Reyes tienen más o menos el mismo para qué se escribió: demostrar el valor de la obediencia a Dios. Ahora algunos dirán, bueno, ¿y para qué me hace falta a mí saber cuántos reyes hubo en Israel? ¿Cuántos reyes hubo en Judá? Muy sencillo, porque los voy a mencionar por nombre, porque fueron hombres, y hubo una mujer que fue reina, que pudieron haber hecho lo bueno y no lo hicieron, y tuvieron grandes consecuencias. Entonces, ¿qué aprendemos o qué vamos a aprender hoy? Que si yo hago lo bueno, tengo la bendición de Dios, conociendo la palabra de Dios. Pero si hago lo malo, no importa que yo me llame cristiano o sea hijo de Dios, voy a tener consecuencias. Tan sencillo como eso. Porque al ser hijo de Dios no perdemos la salvación, pero sí perdemos recompensa y sufrimos consecuencias. Y Dios, aunque su pueblo escogido era Israel, ha sido el pueblo que más Dios ha juzgado de todos los pueblos de la tierra. Y si no, lea la historia del pueblo de Israel. Y aún en este tiempo Dios fue muy severo con ellos porque hicieron lo malo. Ahora, en el Segundo de Reyes, el profeta Eliseo, capítulo 1 al 8, acuérdense que Eliseo fue el que sustituyó en los profetas a Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías lo tomó el carro? Acuérdense que hubo solamente 2 personas que no hubieron muerte. Fueron Elías y Enoc. Y cuando Elías lo arrebató al carro, Eliseo le dijo, dame, y entonces él cogió la capa. Y Eliseo fue el que sustituyó en el ministerio profético, que fue un buen profeta de Dios.
Ahora vamos a ver los reyes de Judá e Israel en los capítulos del 9 al 16, se narran en segundo del libro de Reyes, y simplemente haga esto en su casa, si no puede hoy, en esta semana. Nada más que léase, cada vez que menciona un rey, léase los primeros 3 versículos. Y va a ver que la mayoría dice, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y hizo peor que su padre, que era el anterior. O el hijo hizo peor que el padre, o el padre hizo peor que el hijo. Esa es la historia triste de Israel. Vamos a ver la caída de Israel. Ahí está cuando fue llevada a el cautiverio de Asiria por el imperio asirio. Está el rey Josías. ¿Por qué se menciona el rey Josías? Porque aunque comenzó a reinar, si no me equivoco, de 8 años, creo que fue de 8 años, hizo las reformas para que el pueblo buscara a Dios, y fue un rey que se esforzó porque el pueblo se arrepintiera de sus pecados. Y después, por último, viene la caída de Judá y el exilio en Babilonia, donde estuvieron 70 años. Claro, todo esto lo estamos haciendo a grandes rasgos porque el estudio de eternidad a eternidad lo dimos todos en detalle, que pensamos darlo quizás este año, volvamos a empezarlo porque hay mucha gente nueva, que vamos a hablar desde la eternidad con Dios hasta la eternidad con Dios, pero que abarca toda la Biblia, pero que podemos andar en más detalle. Pero hoy, ¿qué vamos a hacer? Porque yo quiero que lo que vamos a aprender hoy nos sirva para nosotros. Vamos a ver estos reyes y vamos a ver que cada rey tenía un nombre. Quería decir que era una persona que existió, tenía familia, tenía una autoridad porque tenía un reinado, tenía una responsabilidad delante de Dios, igual que la tenemos nosotros, y no cumplió ni obedeció. Entonces vamos a ver los reyes de Israel. Yo sé, esto no es para que se lo aprendan, pero yo se los quiero mencionar. Hubo 19 reyes en Israel: Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Sinri, Onri, Acad, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Maanén, Pecaía, Peca y Osea. Ellos tenían el reino del norte con 12 tribus, la capital era Samaria, 19 reyes de 9 dinastías diferentes, o sea, de 9 familias diferentes. Duró aproximadamente, después que se dividió, 250 años, y después fueron llevados cautivos por Asiria en el año 721 a.C., conforme lo habían profetizado los profetas de ese tiempo, que dijeron: por el pecado el pueblo será llevado cautivo. Así que se cumplió eso. Ahora, quiero llamarle la atención a algo que yo señalé aquí. Voy a leerles en el pasaje bíblico que leímos, y esto es lo que usted va a encontrar en su Biblia cada vez que busque un rey al inicio. Este es el reinado de Acab. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Onri. Estoy leyendo en Primero de Reyes 16, del 29 en adelante, donde leímos la lectura bíblica. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, porque acuérdense que estaban los dos reinos al mismo tiempo. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, que todos los que habían reinado antes de él también habían hecho lo malo. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, que fue uno de los reyes peores o de los malos. El peor fue Acab, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de El Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y la adoró. Jezabel era peor que Acab, pero Acab era tan malo como Jezabel y la escogió. No era ni del pueblo de Israel, era de los Sidonios. Ahora fíjense que dice que le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que fue otro rey en Israel. Ahora, si usted va allí a su Biblia y busca allí en Primero de Reyes, capítulo 12, vamos a ver el pecado de Jeroboam. Retrocede un poquito al capítulo 12. Lo que quiero, hermano, es que en este breve estudio nosotros nos llevemos de aquí esto. Dios le deja al hombre la responsabilidad de obedecer y hacer el bien o hacer el mal. El problema no está en Dios, el problema está en el hombre. Las consecuencias a mi vida vienen no porque Dios sea malo, sino porque yo hago lo malo. Porque Dios es el mismo. Y eso es lo que pasó con Israel. Así que acá dice que hizo todavía peor que Jeroboam. Y fíjense lo que hizo Jeroboam.
Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Acuérdense que estaban divididos Israel en dos partes: el reino del norte con su capital Samaria y el reino del sur con su capital Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo, la gente iba a adorar allá, y Jeroboam dijo: el pueblo se me va a ir para la casa de David. Entonces fíjense lo que él inventó. Qué terrible apostasía y qué terrible pecado. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, que era el único Dios verdadero, que es el único Dios verdadero, y era lo que Dios había establecido, él se puso a sacar cuenta: voy a perder mi reinado, se me van a ir la gente. Y hizo una maldad tremenda. Y dice que Acab fue peor que Jeroboam. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, que fue el primer rey de Judá después de la división del reino, y me matarán a mí y se volverán a Rehoboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ahora la pregunta es: ¿quién hizo subir de la tierra de Egipto a los israelitas? Jehová. Y ahora Jeroboam estaba diciendo: no fue Jehová, fue estos 2 becerros, que los había hecho él de mano allí, de oro los había hecho. Increíble. Y Acab hizo peor que Jeroboam. Pero fíjense el pecado de Jeroboam. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, que eran lugares a los dioses falsos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea, ustedes se recuerdan que Dios había dicho: bueno, hay una tribu, la tribu de Leví, es elegida para el sacerdocio, y entonces servirán en el templo. Entonces él escogió, nombró sacerdotes, pero para servir a estos dioses falsos. O sea, tratar de hacer que lo que estaban haciendo en Jerusalén era igual que lo hicieran en Samaria, aunque duraran a 2 becerros. ¿Qué fue lo que hizo? Sustituyó o quiso cambiar a Dios por 2 becerros. Y entonces les dijo que ahí es donde está el gran pecado de la confusión. Les hizo ver que lo mismo era adorar a los 2 becerros que adorar a Jehová. Fíjense qué clase de pecado. Y el pueblo cayó en eso, sabiendo que eso no era cierto. Y entonces dice allí después: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, igual que había fiestas solemnes en el pueblo de Israel, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. E hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes en que él había inventado de su propio corazón. O sea, él había inventado la fiesta, él había inventado los sacrificios, él inventó los sacerdotes y hizo los becerros. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y todo Israel le siguió. Ahora bien, el pueblo de Israel tenía culpa, pero más culpa tenía él. Ahora, delante de Dios los dos eran culpables. Porque si ya Israel conocía que Jehová los había sacado de Egipto, no podía ser que 2 becerros los hubieran sacado. Así que allí vemos, estos fueron 19 reyes durante muchos años, durante 250 años, y la mayoría, en el caso de Israel fue la mayoría, hizo lo malo. Algunos se portaron, pero siempre hacían lo malo. Otros hacían cosas peores, como Jeroboam, como Acab. O sea, hicieron lo malo porque no quisieron obedecer. Ahora, vamos a ver ahora los reyes de Judá. Acuérdense que Judá viene de una sola dinastía, de David, porque Roboam fue hijo de, que fue el primer rey de la división, era el hijo de Salomón. Solo una pregunta: ¿por qué reyes de Judá y reyes de Israel? ¿No eran lo mismo? Voy a volver a explicar. Cuando se terminó el reinado de Salomón, el pueblo pecó y se dividió el reino en 2 partes. Una parte cogieron 10 tribus, puso su capital en Samaria, por eso los israelitas que eran de Judá no pasaban por Samaria, y 2 tribus formaron el reino de Judá con su capital Jerusalén. Y entonces había rey en Israel y rey en Judá. Cuando único Israel estuvo unido
fueron durante los 3 primeros reyes. Y hay en el tiempo de los jueces, por supuesto, que fue en el reinado de Saúl, de David y de Salomón. Después de eso eran una división, o sea, Israel por un lado y Judá por otro, aunque eran israelitas, pero estaban divididos. Y ahora vienen los reyes de Judá. Roboán, que fue el primero que ocupó, era hijo de Salomón. Abías o Abián, porque si ustedes buscan otra versión va a ver que dice Abián, o en otro, o en Crónica va a mencionar Abián. Abías y Abián son lo mismo. Está Asa, Josafat. Si ustedes recuerdan estos nombres, muchos de estos hicieron lo bueno, aunque siempre habían lugares altos, pero agradaban a Dios y trataban de buscar más a Dios. Jorán, Ocosías, Atalía, que fue la única reina de los 19 que hubo en Judá, la única reina fue Atalía. Joás, Amasías, Usías, en el año creo tercero del rey Usías fue que tuvo la visión Isaías, ¿se acuerdan? Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, que fue el que hizo la reforma, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Durante el tiempo de Sedequías fue llevar los cautivos a Babilonia. Fueron 19 reyes y una reina, todos de la dinastía de David. El reinado de Judá duró 400 años aproximadamente, o sea, duró 175 años después del reinado más o menos aproximadamente después del reinado de Israel. Y fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 586 por 70 años. Ahora, ¿por qué fueron llevados cautivos? Por su pecado. ¿Quién los llevó? Dios. Dios había ya preparado a Nabucodonosor y le había dicho a Jeremías, no sé si ustedes recuerdan, se puso inclusive unos yugos encima: ustedes van a tener que servir y no se rebelen contra el rey Nabucodonosor, porque está establecido por Dios que ustedes fueran llevados cautivos allá. Porque era el castigo de Dios por el pecado, la desobediencia también de los reyes de Judá, por el pueblo de Israel en conjunto, tanto Israel como Judá, pero en este caso Judá, que fue el que fue llevado cautivo. Porque acuérdense que el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? Destruyó el templo que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Ahí es donde estaba la verdadera adoración. En aquel entonces la adoración estaba centrada solamente en Jerusalén. Cuando se dividió el reino, algunos adoraban en Samaria y otros en Jerusalén. Los samaritanos o los de Samaria, del grupo de los de Israel, se corrompieron más, pero también Judá se corrompió. Y Dios preparó a Nabucodonosor a tal grado que cuando vino nadie pudo soportar la invasión. Y todo aquello fue porque Dios lo permitió. ¿Pero por qué? Para darle una lección. Porque todos estos reyes recibieron una y otra vez amonestaciones de los profetas. Es como que ahora yo estoy haciendo algo malo y Dios de alguna forma me diga: oye, arrepiéntate que vas a tener consecuencias. Entonces me lo dice hoy, digamos, hoy es miércoles, me lo dice mañana jueves, me lo dice la otra semana, me lo dice el otro mes. Y yo sigo en mi pecado. Y entonces Dios me lo advirtió. Entonces la culpa es mía. No obedecí a Dios. Eso fue lo que le pasó a Israel. Y por eso primero fueron llevados cautivos a Siria y después allí a Babilonia. Ahora vamos a ver el versículo clave. Y oró Ezequías, que fue uno de los reyes de Judá, delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Ezequías, que fue un hombre que temió a Dios, no fue perfecto, pero temió a Dios y trató de agradarle. Cuando se enfermó, oró a Dios y Dios le dio 15 años más. ¿Saben algo? Cuando leemos esto, algunos están tentados: bueno, yo voy a pedir 15 años más. ¿Sabe qué? No lo haga, porque le voy a explicar por qué. Porque Ezequías tuvo que ver el pecado de sus hijos y lo tuvo que sufrir. Porque Dios tiene establecido un día para llevarlos a su presencia. Y Dios con esto no es que Dios estaba violando el decreto que Él tiene sobre la vida, porque Dios sabe el día que nos va a llamar, sino que Él quiso dar un ejemplo con Ezequías. Dios, yo te voy a dar los 15 años. Y entonces vio todo el pecado de sus hijos, el desastre que hicieron. Y dice: no, lea la historia después de Ezequías. Le evitó sufrimiento. Entonces, cuando Dios nos va a llamar a nosotros, en el día que nos va a llamar, olvídese, ni antes ni después, cuando estemos en su reino, vamos a decir: gracias, Señor, porque me llamaste hasta el día.
porque me evitaste esto y esto. Ahora no lo sabemos. Ahora la gente quiere vivir 70, quiere vivir 80, quiere vivir 90, quiere vivir 100. No estamos hechos para morir, fuimos creados para vivir eternamente. Pero lo que yo quiero señalar con esta oración de Ezequías es lo siguiente. Porque hay gente que coge esta oración y entonces, la voy a hacer mía. Si Ezequías oró por 15 años, yo voy a orar, dame 15 años más. Claro, usted no va a orar, dame 15 años más cuando usted tiene 15 años, porque se sobreentiende que usted va a vivir mucho. Pero si ya tú tienes 80, le pide 15 más, son 95. Y si usted tiene 90 y le pide 15 más, son 105, ¿verdad? Las personas mayores son las que más van a pedir. No es sabio, no es sabio. Y voy a decir esto porque hay una oración que no la voy a mencionar ahora para dar tiempo a orar los libros, que es la oración de Jabes. Y entonces hicieron hasta un libro. Hermano, eso es un error. Fue una experiencia particular. Déjenme ver un momentico si viene aquí después. Si viene, yo se las voy a mencionar. Sí, mire, es este mismo, aunque yo lo voy a dar después. Esta oración la hizo Jabes. No se conoce mucho de él, además que se cita este versículo. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Dice que Dios le dio todo esto. Y entonces hay un libro, que inclusive se dieron cursos en la iglesia de la oración de Jabes. Yo no puedo hacer la oración de Jabes porque eso no es para mí, eso fue para él. Igual que no puedo hacer la oración de Ezequías, porque son experiencias particulares. Hay enseñanzas en la Biblia que usted sí las puede tomar. Por ejemplo, Cristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Eso sí es para usted y es para mí. O por ejemplo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y lo defiende. Eso es para mí también. O Jehová es mi pastor, nada me faltará. O Dios es nuestro amparo y fortaleza. Eso sí es para todo. Pero no me coja ahora cosas particulares. Y déjeme decirle que tristemente iglesias que conocen la palabra cogieron la oración de Jabes, hicieron libros y hicieron un dineral tremendo. Esa oración no es para usted. Ni Dios va a hacer eso con usted tampoco. Dios tiene un plan con cada vida. Ahora bien, quizás usted conoce a muchos cristianos. ¿Todos los cristianos viven iguales? ¿Todos los cristianos tienen la misma situación? ¿Todos los cristianos pasan por las mismas preocupaciones y aflicciones? ¡No! ¿Y no son cristianos? Sí, porque Dios tiene un plan con cada vida. O sea, no podemos escoger experiencias particulares. ¿Me explico? Ese es el error de usar mal la Biblia. Entonces, por ejemplo, ese es como el hombre que dijo, no, yo oro al Espíritu Santo para que me guíe en la palabra de Dios, y yo oro y abro la Biblia. Y entonces, ustedes saben el cuento, ¿no? Y donde yo ponga el dedo, eso fue lo que Dios me dijo. Y entonces, el hombre oró, abrió la Biblia, y cuando puso el dedo, Judas fue y se ahorcó. Entonces la cerró, dijo, ay no. Y entonces cogió, oró otra vez, la abrió, ve y tú a lo mismo. Embarcó. Eso no es así, usted no puede orar así. Mire, usted tiene que orar y coger la Biblia y decirle, Señor, háblame a través de ella. Usted puede coger en los Salmos, usted puede coger el primer libro de la Biblia, el que usted quiera. Pero ore a Dios, pero Dios no funciona así. Dios no te habla así con el dedo. Eso es mentira. Eso es un engaño del diablo. Si usted quiere que Dios le hable, ore primero a Dios y escudriñe la palabra. Bien, vamos a orar ahora para después ver lo de los libros y si hay algunas preguntas. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tenemos tu palabra a nuestro alcance. Y te damos gracias porque la experiencia de estos reyes nos enseña que los que te obedecieron fueron bendecidos. Y los que te desobedecieron tuvieron que sufrir el castigo que solo tú puedes dar con tu justa ira. Enséñanos a ser obedientes y a guardar tu palabra. Y a no tomar experiencias personales de la Biblia para hacerlas nuestras. Fueron experiencias que vivieron ellas y que no podemos aplicarlas a nosotros. Pero sí podemos tomar tus promesas que son para cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra y a ser fiel a ella. Ahora, perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, no sé si quieren hacer alguna pregunta ahora. Si no, vamos a repasar los libros, ¿ok? Sí, una pregunta. No, yo quiero decir algo de Ezequiel. Sí. Este rey oró y Dios le dio 15 años. Sí. Oye, escuchen eso. Y después, cuando vinieron los pueblos cercanos, los reyes paganos, a ver cómo había sido aquello, lo que hizo fue olvidarse de Dios y en vez de darle la gloria a Dios, empezó a enseñar sus tesoros, sus riquezas, y tuvo un gran problema.
No, y los hijos le salieron, y los hijos después hicieron lo malo. Sí, o sea, no le fue bien. Ok, bueno, vamos a ver si podemos repetir los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a repetirlo, sí. Mira cómo miró Sus. Bien, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Otra vez, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, los otros 12, que vamos a tratar, podemos decir, los 3 primeros terminan con una mujer, eso es lo que hay que aprenderse. Y los 3 últimos terminan con una mujer. Porque si nos aprendemos eso, los del medio los vamos a saber. Porque los del medio vienen por pares. Primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Ahora, los primeros es Josué, Jueces, Ruth. Josué, los dos empiezan con J. Hermano, estoy dando técnicas de aprendizaje. O sea, para aprendernos los 12 libros históricos, los 3 primeros terminan con una mujer y los 3 últimos terminan con una mujer. Josué, Jueces y Ruth. Esdras, Nehemías y Esther. Eso es lo que tiene que aprenderse. Los del medio están fáciles. Vamos a ver si los aprendemos los primeros. Josué, Jueces y Ruth. Esdras, Nehemías y Esther. Vamos a repetirlo. Josué, Jueces y Ruth. Esdras, Nehemías y Esther. Lo vamos a decir. Josué, Jueces y Ruth. Esdras, Nehemías y Esther. Y los del medio es primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Tan sencillo como eso. Ahí están. Se los puse por grupos, porque es la única forma que usted se va a aprender los libros. Por grupo. Los 5 primeros, después el grupo de 12, después viene otro grupo de 5, que son poesía y sabiduría, otros 5 que son profetas mayores, y después se terminan con los 12 profetas menores, que son los más difíciles, pero también se pueden aprender si usamos ciertas técnicas para hacer. Vamos a ver, libro del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Ven qué fácil? Casi no lo sabemos. Y entonces ahora cuando yo le diga, vamos a buscar a Esther, ya tú sabes que tiene que ir después de después de primero de segundo de Crónicas, para lo último de los libros históricos, porque acuérdate que esos son libros históricos, porque después vienen poesía y sabiduría, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, y después vienen los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel y Lamentaciones, y después vienen los profetas menores, que ya son más difíciles, pero los vamos a aprender por partes. Entonces vamos a tratar de decir ahora los 12 libros históricos y después vamos a decirlos completos, y ya usted se sabe 17 libros. Vamos a ver, Josué, Jueces y Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ven que no está difícil. Ahora tiene que repasárselo de vez en cuando. O sea, si se lo repasa ahora y no lo toca hasta que no toque otra vez, entonces se le va a olvidar. Bien, vamos a repetir de nuevo los 12 y después empezamos por Génesis. Y ya usted se sabe 17 libros. ¿Qué le parece? Vaya, el orden quiero decir. Bien, vamos a ver. Josué, Jueces y Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ahora vamos a hacerlo desde el principio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther.